me llamo Teresa. Tengo 68 años y vivo, o vivía, en la unidad 4B del edificio blanco frente a la tienda de abarrotes. Ahí pasé los últimos 27 años de mi vida. Ahí crié a mi hijo, le preparé sopa cuando estaba enfermo, lavé su ropa de secundaria, esperé sus llamadas cuando se fue a estudiar a Guadalajara. Ahí conocí a Lidia, la vecina de abajo, que me regalaba geranios cada primavera. Y ahí también vi cómo las cosas empezaban a cambiar, aunque yo insistía en no moverme. Aunque todo a mi alrededor se fuera llenando de gente más joven, de buzones sin nombre, de luces encendidas toda la noche. Yo me quedé. Hasta ayer. Eran como las 8. Había oscurecido. Venía del supermercado con una bolsa pequeña y una caja de galletas Marías, porque me gusta comer una antes de dormir. Subí las escaleras como siempre, despacio, con cuidado en la rodilla derecha, y al llegar a la puerta, sentí algo raro. La llave no giraba. Pensé que era la cerradura, que a veces se traba si uno mete la llave un poco chueca. Lo intenté otra vez. Nada. Hice fuerza. Me incliné, vi que era la llave correcta. Empecé a sentir un frío en el pecho. Volví a girar. Nada. Toqué la puerta. Esperé. Vi que había luz en la sala. La televisión estaba encendida. Entonces golpeé un poco más fuerte. Luz. Llamé. Así se llama mi nuera. De a otro lado, el silencio se estiró unos segundos. Luego escuché pasos, y su voz. Fría. Corta. Ya no vivís aquí, Teresa. Me quedé paralizada. Pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo que no? Pregunté. ¿Qué está pasando? Cambié la cerradura. No quiero verte más. Y ya. Eso fue todo. Me quedé ahí un rato, sin saber qué hacer con el cuerpo, con la bolsa de mandado, con las galletas que se caían. Sentí que me iba a desmayar. Quise llorar, pero no me salían las lágrimas. Solo una presión en los ojos. Un calor viejo en la cara. Bajé las escaleras como si no fueran las mías. Como si fuera otra persona usando mis piernas. Afuera, la calle estaba tranquila. El ruido del televisor aún se escuchaba desde el cuarto piso. Me senté en la banqueta sin saber a dónde ir. Solo sentarme. Solo estar. Pasaron unos minutos, o una hora, no sé. Entonces escuché mi nombre. ¿Teresa? Era Lidia. Traía un suéter azul y el cabello recogido. Se me quedó viendo con esa mezcla de ternura y sorpresa que uno solo ve en quien alguna vez ha sufrido algo parecido, aunque no lo diga. ¿Te pasó algo? No supe qué decir. Solo negué con la cabeza. Y luego asentí. Y luego me tapé la cara. Ella se agachó frente a mí. Vente a la casa. Te quedas conmigo esta noche. No discutí. Subimos las escaleras del 2B en silencio. Me ofreció té, pero no pude tomarlo. Me dio una manta. Me dijo que podía dormir en el sillón. Yo me acomodé sin preguntar nada. No dormí. Toda la noche me quedé viendo el techo, escuchando los sonidos de su refrigerador, de los coches lejanos, del reloj en la pared. Me sentí como si flotara fuera de mí. Como si fuera otra mujer la que había vivido 27 años en ese departamento. Otra la que crió a su hijo. Otra la que ahora tenía que pedirle posada a una vecina. Y sin embargo, era yo. Todavía yo. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. A las 7 de la mañana me senté en la cocina de Lidia. Ella ya estaba despierta, había preparado café y cortado un pan dulce en dos. No dijo nada. Me acercó la taza y el plato como si supiera que las palabras no servían para lo que yo traía en el pecho. Y tenía razón. Tomé un sorbo. Temblaba. No de frío. De otra cosa más honda. Saqué mi celular del bolso. Dudé. Tenía el número de Emiliano guardado como mi niño, aunque ya tenía 35 años y barba. Él estaba en Düsseldorf, en una estancia laboral de un año,
trabajando con no sé qué empresa de telecomunicaciones. Me había llamado apenas el fin de semana, contando que por allá ya empezaba a nevar. Me preguntó si había pagado el recibo del gas. Toqué la pantalla y marqué. Me contestó a la tercera. Ma. Hola, hijo. Disculpa que te moleste. ¿Todo bien? Me quedé callada. Luego respiré hondo y dije. Tu esposa cambió la cerradura. Me dejó fuera. Me dijo que no quiere verme más. Del otro lado, silencio. Como si el aire se hubiera ido del mundo. ¿Qué? Eso. Ayer. No me dejó entrar. Dormí con Lidia. Voy a tomar el primer vuelo que encuentre. No, hijo, no hagas eso. Voy a estar allá en 2 días. Te llamo en cuanto tenga el boleto. Y colgó. Me quedé con el celular en la mano, sin saber si sentir alivio o vergüenza. Me temblaban los dedos. Lidia se acercó y me apretó el hombro. No dijo nada. Pasaron 2 días lentos. Dormí mal. Soñaba con llaves que no abrían puertas. Con pasillos interminables. Me despertaba con la sensación de estar de más en todas partes. El jueves por la mañana, Emiliano llegó al edificio. Subió con una maleta en una mano y un gesto en la cara que no le había visto desde que tenía 11 años y se peleó con otro niño en la secundaria. Me abrazó largo, fuerte. No preguntó nada. Me dijo que me llevaría a un hotel un par de días. Que necesitaba pensar. Me llevó a un lugar pequeño pero limpio, cerca del parque. Me acompañó hasta la habitación. Me dejó una copia de la llave. Mamá, quédate tranquila. Voy a hablar con Luz. ¿Le vas a reclamar? Voy a escucharla. Pero también a poner límites. Asentí, aunque no entendía nada. Solo quería que todo esto fuera un malentendido, algo reversible. Emiliano se fue. Y yo me quedé sola en esa habitación con una colcha blanca y una lámpara que parpadeaba un poco cuando se encendía. Me senté al borde de la cama y sentí, por primera vez en días, las lágrimas cayendo despacio, sin ruido. Era como si al fin alguien me hubiera dicho que sí, que estaba bien llorar. Que ya podía. Que no tenía que sostener nada más. Llegó de noche. Emiliano me mandó un mensaje breve, ya estoy en el departamento. Tardó en escribir después. No me dijo cómo la encontró ni qué cara puso ella. Solo, estoy bien. Me pasé la noche sentada al borde de la cama del hotel, con la televisión prendida sin volumen. Las luces de los coches cruzaban la ventana en líneas interrumpidas, como si alguien dibujara con luz y luego se arrepintiera. A las 8 del día siguiente, Emiliano llegó al hotel. Traía ojeras. No había dormido. Se sentó en la silla frente a la ventana. No habló de inmediato. Me dejó pasar. Como si nada. Me ofreció café, dijo, sin mirarme. Me dijo que pensaba que no volvería hasta diciembre. ¿Y tú? ¿Le preguntaste? No. ¿Por qué? Porque ya sabía la respuesta. Y no quería escucharla de su boca. Asentí, aunque no entendía. Pasamos la noche juntos, añadió. Me dolió un poco, aunque no tenía por qué. Era su esposa. Aún. Y esta mañana salió. Quedó en verse con unas amigas para almorzar. Se fue contenta, hasta se maquilló. Lo vi meterse la mano en la chaqueta. Sacó algo que no reconocí al principio, una llave. Mi llave. Vieja. Oxidada. Esta la tenía yo guardada. Siempre supe que un día podía hacer falta. No pregunté más. Emiliano se levantó. Dijo que iba a salir por un rato. Me dejó sola. De nuevo. Caminó por la ciudad como si no la conociera. Se detuvo frente a la tienda donde yo solía comprar pan. Luego siguió. Hasta llegar al edificio blanco. Subió sin apuro. Abrió la puerta con la llave vieja. Entró. La casa olía a perfume de mujer. A café recalentado.
a algo que no era suyo, pero que alguna vez también lo fue. Puso música baja, como si fuera domingo. Tomó las maletas de ella. Las llenó. No de rabia, sino con orden. Dobló la ropa. Guardó su maquillaje con cuidado. Separó una bolsa para los zapatos. Cuando terminó, cerró la maleta. La sacó al pasillo. La dejó ahí. Luego la otra. Y la otra. Cerró la puerta. Se arrodilló frente a la cerradura y cambió el cilindro. No fue difícil. Ya lo había hecho antes. Con otras puertas. En otra vida. Dejó un sobre la maleta principal. Dentro, una nota escrita a mano. Echaste a mi madre. Yo te echo de mi vida. No supe la hora exacta, pero el sol ya caía cuando sonó mi celular. Era Emiliano. Todo listo. Puedes volver cuando quieras. No dijo más. Su tono era plano. Limpio. Como el filo de un cuchillo recién afilado. Pedí un taxi. Me senté en el asiento trasero y vi pasar la ciudad como si la viera por primera vez, los árboles con hojas secas colgando, las banquetas desparejas, los niños regresando de la escuela. Pensé en cuántas veces había hecho ese mismo trayecto, pero nunca con el estómago tan revuelto. Cuando llegué al edificio, la calle estaba vacía. El portero no estaba. La puerta se abrió con la llave nueva que Emiliano me había dejado en recepción del hotel, envuelta en un sobre blanco. Subí. Frente a la puerta, 3 maletas. Una bolsa con cosas pequeñas. Y el sobre. Me acerqué. Leí la nota. Tú echaste a mi madre. Yo te echo de mi vida. No me sentí triunfante. Ni vengada. Ni siquiera aliviada. Solo muy cansada. Abrí la puerta. Emiliano estaba adentro, sentado en la sala, con los codos sobre las rodillas, la cabeza baja. Me miró y se puso de pie. ¿Está bien? Pregunté. Sí. Se fue directo a casa de su hermana, creo. Me mandó un mensaje. No lo abrí. Me acerqué al sillón. Me senté. El silencio se alargó. Afuera, una moto pasó muy rápido. Luego nada. Gracias, hijo, dije, al fin. Él asintió. Se sentó otra vez. Me miró como si intentara ver más allá de mi cara, como si buscara la mujer que lo crió. No la madre, sino la persona. No sabía que las cosas estaban así entre ustedes, murmuró. Yo tampoco. No lloré. Él tampoco. Pero había algo flojo en los ojos de los dos, como si el llanto estuviera justo al borde, aguardando su turno. Me puse de pie, fui a la cocina. Encendí la luz. Todo estaba como lo había dejado hace días. Una taza con té seco. Un plato con migas. El tiempo detenido. Abrí la ventana. El aire era fresco, por fin. ¿Te quedas a dormir? Pregunté, sin voltear. Sí. En el sofá. No me quiero mover todavía. Está bien. Volví a la sala, me senté a su lado. Nos quedamos ahí. No como madre e hijo. No como víctimas o verdugos. Solo como 2 personas cansadas, buscando un lugar donde respirar. Y ese lugar, por extraño que pareciera, era este. A la mañana siguiente, desperté antes que Emiliano. Dormía encogido en el sofá, con la chamarra aún puesta, como si no quisiera acomodarse del todo. Me quedé viéndolo unos minutos, en silencio. Tenía el mismo gesto tenso de cuando era niño y se enfermaba, como si incluso dormido siguiera luchando con algo. Fui a la cocina y puse agua a hervir. El ruido de la tetera fue lo único que sonó durante un buen rato. Serví 2 tazas. Dejé una sobre la mesa de centro. Él aún no se movía. Yo me senté junto a la ventana. No había abierto las cortinas desde antes de todo esto. El vidrio estaba empañado. Apoyé la frente ahí, como solía hacer de niña cuando llovía y me sentía sola.
Desde arriba se veían los techos planos de los edificios vecinos. Uno tenía ropa colgada. Otro, una antena vieja con un trapo enredado. Nada había cambiado. Solo yo. Cuando Emiliano despertó, no dijo nada. Tomó el té en silencio. Nos miramos poco. Hoy me regreso, dijo, al fin. Asentí. ¿Estás segura de que puedes estar aquí sola? Sí. Guardó sus cosas. Me abrazó. Más largo que de costumbre. Luego se fue sin cerrar fuerte la puerta, como si supiera que necesitaba que quedara un poco abierta. Las horas pasaron lentas. Fui desempacando mi ropa, doblando sábanas, limpiando sin apuro. Toqué la foto de mi esposo, que seguía sobre el librero. Murió hace 5 años, pero en ese momento su ausencia fue más notoria que nunca. Me senté a su lado, como tantas veces, y le conté todo. No en voz alta. Solo con la mente. Por la tarde bajé a comprar pan. Lidia me vio desde su ventana. Me saludó. Le sonreí, sin decir nada. Me hizo un gesto con la mano como quien pregunta ¿todo bien? Asentí. En la panadería, el chico que atiende me reconoció. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Solo unos días difíciles. Me dio el cambio con cuidado, como si no quisiera romperme. Volví a casa. Encendí una lámpara. Me senté en la sala. Y ahí, en esa silla vieja, con la manta doblada sobre las piernas, entendí que algo en mí había cambiado. No por lo que me hicieron, sino por lo que decidí no volver a permitir. Porque sí, me echaron. Me dejaron en la calle. Pero volví. Y esta vez, cerré la puerta desde adentro.